Y como siempre, muchos están en los comentarios repitiendo una y otra vez versículos como ¿no sabéis que los fornicarios no entrarán en el reino de Dios? O cualquier otro versículo que hable sobre fornicación. Pero además lo harán sin haber visto completos los videos de los que están comentando, porque no les gusta aprender, solo les gusta necear y contender, quedándose siempre ellos en sus mismos errores porque no les gusta aprender Biblia y se ponen a pelear contra Dios y contra su palabra. Repiten los mismos versículos sobre ¿qué no sabes qué son los fornicarios? Bueno, en deshonestidad no quieren aceptar que los que no saben son ellos. En deshonestidad y mentira delante de Dios no quieren aceptar que ellos no leen Biblia, que ellos tienen 20 años de cristiano, o 5 o 7, y no han leído Biblia ni una sola vez completa. Y si alguna vez leyeron por ahí una vez, ya no se acuerdan de nada, y aún así están hablando de lo que no saben. Pero eso sí, quieren sentirse maestros diciéndole a los demás qué es un fornicario cuando ni siquiera ellos lo saben en la Biblia, contradiciendo con esto a Dios mismo. ¿Qué no pueden entender que una cosa es ser fornicario según sus propias definiciones inventadas en sus mentes y otra cosa muy diferente es ser fornicario según Dios en la Biblia? ¿No pueden comprender acaso todos esos versículos, pasajes y contextos que estamos mostrando en donde para Dios no es ningún fornicario alguien que toma mujer y se va a vivir con ella para llamarla a su esposa, y que ser fornicario es otra cosa muy diferente en la Biblia, lo cual ellos ignoran para su propia vergüenza? Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Ya estamos otra vez aquí con el tema número 2 de esta serie de videos llamada Todo sobre el matrimonio realmente bíblico. Les quiero comentar, mis hermanos, que cuando termine esta serie de videos acerca de todo sobre matrimonio, divorcio, separación, recasamiento, etc., al final voy a empezar a hacer lives para que ahí en vivo los hermanos que tengan alguna duda, algún problema, alguna pregunta sobre su situación específica de vida en su matrimonio, puedan sacarlas ahí, todas esas dudas, y ahí yo les voy contestando uno por uno y en lo particular. De esa manera van a poder sacar su duda personal e instruirse sobre otros problemas que pueda haber en otros matrimonios, sobre todas estas respuestas que vamos a estar dando. Y así van a poder comprender mucho mejor estos temas. También incluso los que no pregunten directamente podrán estar viendo si su caso coincide con el que se está hablando en el live y pueden salir también de su duda. Estén pendientes, por favor, mis hermanos, de esos en vivo al final de esta serie de videos grabados. Yo les voy a estar avisando con anticipación los días y las horas en que vamos a estar en vivo para que puedan estar pendientes de ello. Y pues bueno, empezamos con este tema 2. En el video anterior, que era el tema número 1, habíamos visto la definición realmente bíblica de lo que era un matrimonio, y la cual dio nuestro Dios mismo. Y habíamos derribado con la Biblia todos esos argumentos cerrados que dan los hombres que tuercen la escritura para llamar fornicario a todo mundo, mal citando pedacitos de versículo sacados de contexto, como aquellos de Romano 13:1 que habla de sujetarse a las autoridades. Ya evidenciamos ese error. Les recomiendo entonces que vean primero ese tema número 1 para que puedan comprender muy bien este tema número 2. Les recuerdo también que los temas que vamos a ir viendo son los que ahorita ven en pantalla, y les sugiero que le pongan pausa ahorita al video para que puedan ver muy bien el orden en el que vamos a ir viendo todos estos temas. Y bueno, el tema de hoy es realmente un complemento al tema número 1, donde hoy vamos a ver muchos ejemplos bíblicos de bodas que aparecen en la escritura. Bodas como tal, para que veamos exactamente cómo eran realmente las bodas en la Biblia. Y así ya dejen su error aquellos que inventan nuevas normas y reglas de hombres y que se las quieren imponer a los hermanos, diciéndoles que estos ejemplos bíblicos no son válidos o que ya cambiaron ahora por mandamientos de hombres que ellos inventaron. Ya vimos en el video anterior que no había nadie en la Biblia diciéndole a Jacob que vivía en fornicación porque se había unido a Lea o a Raquel en la manera en que ya vimos, la manera bíblica. También pudimos notar ahí que a partir de ahí Dios les llama a ellos un matrimonio y los llama esposos. A él lo llama esposo de Lea y a ella la llama esposa de Jacob. Así de fácil y sencillo. Ahora vamos a ver otros ejemplos de bodas bíblicas, pero en este caso vamos a ver un ejemplo en el que todo se hizo igual que en la boda de Jacob, tal como Dios lo había estipulado, a excepción de que no hubo fiesta de bodas o banquete de bodas, sino que solamente se hizo el acto que Dios dijo que se debía de hacer para ser llamados marido y mujer. Vamos a ver la unión de Isaac y Rebeca.
el contexto previo, yo creo que ustedes ya lo conocen. Ya saben que Abraham mandó a su siervo a conseguirle esposa a su hijo Isaac de entre su parentela, y este le trajo a Rebeca, la cual aceptó venir desde su tierra e ir a ser esposa de Isaac. Entonces, cuando ya venía de regreso el siervo, trayendo a Rebeca para presentarla con Isaac, sucedió lo que sigue, que vamos a ver ahorita en la Santa Palabra de Dios. Dice así en Génesis 24, 63. Y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos, miró, y he aquí que los camellos venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio entonces a Isaac, y descendió del camello, porque había preguntado al criado, ¿quién es ese varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido, ese es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho. Y entonces trajo Isaac a Rebeca hacia la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Notemos, mis amados hermanos, que a partir de esto, Isaac es llamado por Dios y también por los hombres el esposo de Rebeca. Y Rebeca es llamada por Dios y por los hombres la esposa de Isaac. Y también aquí, para confirmarnos más en lo obvio, podríamos volver a hacer las preguntas que ya habíamos hecho en el video pasado. ¿En dónde vemos a los vecinos y a la demás gente diciendo que, ahora en este caso Isaac, era un fornicario por acostarse con Rebeca y empezar a vivir con ella sin firmar antes algo o sin pasar primero por una ceremonia religiosa? ¿Dónde están los acusadores? ¿O dónde está Dios diciendo que Isaac estaba en pecado y que vivía en fornicación? Pues no está. Porque no hay ningún pecado en casarse a la manera perfectamente bíblica en que Dios ordenó y en que Dios definió, y como a Él le plació que debería de hacerse para ser formado un matrimonio. Por eso es que no vemos a ningún hombre en la Biblia, ni a Dios tampoco, llamándoles fornicarios y pecadores a estos, o que viven en pecado por esto. Y por eso es que se hace también perfectamente evidente que todo lo que se han inventado en la actualidad para etiquetar de pecadores a personas que viven en unión marital sin una firma o sin ritual religioso, eso es solamente un invento de hombres. Y además nuevas leyes de una nueva, entre comillas, Biblia falsa que se inventaron. Y son mandamientos falsos que se han hecho los cristianos modernos y las iglesias para imponer cargas que Dios nunca jamás puso a los débiles en la fe o a los cristianos en general. La Biblia verdadera de Dios, que tenemos todos en casa, no dice eso que ellos se están inventando y que han impuesto, no lo dice. Y por esas antibíblicas enseñanzas e inventos de hombre, luego cometen otras faltas, como la de negarles el bautismo a los que no tienen un acta civil de matrimonio, y les llaman fornicarios y pecadores, cuando que los únicos pecadores son los que están inventando cargas y mandamientos de hombres que Dios no dijo. Y además que le están negando el bautismo a personas con Espíritu Santo ya y que son nacidos de nuevo hijos de Dios, solamente porque no tienen la caprichosa firma que ellos quieren que tengan. Y al respecto, por favor, mis hermanos, les recomiendo que estén pendientes de entre los próximos videos que vamos a sacar, del que se llama ¿te pueden negar el bautismo por no estar casado por lo civil o por alguna otra razón? No se lo pierdan. Y bueno, continuando hoy, notemos que en todas las bodas y uniones de matrimonio en la Biblia, en todas ellas eran como estos ejemplos que estamos viendo ahorita. Las únicas diferencias eran lo que dijimos antes, que si los padres estaban de acuerdo o que si hacían banquete o no. Ya vimos en el video anterior que en el caso de Jacob hicieron banquete y en el caso de Isaac no se hizo banquete, solamente la tomó por mujer en su tienda y ya. Y así eran las demás bodas. La cuestión del banquete en realidad no es relevante porque eso solamente era una celebración y eso dependía de las personas si querían hacerlo o no. Era una tradición. De hecho, la Biblia nos dice claramente que las fiestas o banquetes de boda que se hacían en esas uniones era solamente una tradición o una costumbre que algunos podían hacer. Como lo podemos ver en la unión de Sansón con la Filistea, que además va a ser otro ejemplo más de una unión bíblica realmente en la palabra de Dios. Dice así en Jueces 14:7. Descendió pues Sansón y habló a la mujer, y ella agradó a Sansón. Y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino, etcétera, etcétera. Pasamos al verso 10. Vino pues su padre a donde estaba la mujer, y Sansón hizo allí banquete.
porque así, atención, acostumbraban a ser los jóvenes. Acostumbraban, era una costumbre, el banquete. Verso 15, al séptimo día del banquete, dijeron a la mujer de Sansón, induce a tu marido a que nos declare este enigma. A tu marido, dice. Notemos, mis hermanos, que en esta narración de boda, no solamente que afirma que la cuestión del banquete era solo una tradición, un asunto meramente de, como dice el verso 10, costumbre que solían hacer los jóvenes, sino que además de eso también podemos notar que es un caso más de entre los cientos que hay en la Biblia, donde vemos cómo, en este caso Sansón en el verso 8, para hacer su esposa a la filistea, solo tuvo que tomarla y unirse a ella, tal como Dios lo había estipulado en toda su palabra. Y podemos notar también en la narración cómo es que Sansón, en el primer día del banquete, toma por mujer a la filistea. Y aunque el banquete duró 7 días, ella ya era llamada por Dios y por los hombres desde el día 1 que la tomó, la mujer de Sansón. Y él es ya llamado por Dios y por la gente su marido, como lo vemos claramente en el verso 15 que está en pantalla en este momento. Ahora bien, tampoco en este caso, como en ninguno de la Biblia, vamos a ver a ningún hombre llamándole a Sansón fornicario y pecador por eso. Ni a Dios tampoco lo vemos haciendo eso. Al contrario, Dios ya les llama ahí esposos, o marido y mujer. Y así todos los ejemplos bíblicos. Incluso hay algunos pasajes donde se nos muestra que a veces hasta se robaban a las mujeres sin pedírsela a los padres y las tomaban por esposas. Tal es el caso de Jueces 21:21, donde dice: estad atentos, y cuando veáis salir a las hijas de Silo a bailar en corros, salid a las viñas y arrebatad cada uno mujer para sí de entre las hijas de Silo, e idos a tierra de Benjamín. Y si vinieren los padres de ellas o sus hermanos a demandárnoslas, nosotros les diremos: hacednos la merced de concedérnoslas, porque nosotros en la guerra no tomamos mujeres para todos. Además, no sois vosotros los que se las disteis para que ahora seáis culpados. Y los hijos de Benjamín lo hicieron así, y tomaron mujeres conforme a su número, robándolas de entre las que danzaban. Y se fueron y volvieron a su heredad y reedificaron las ciudades y habitaron en ellas. Vemos que Dios ya las consideraba después de eso a esas mujeres sus esposas y las llama esposas. Y nunca les llama a ellos pareja de fornicarios, sino pareja de esposos. Tomar mujer e irse a vivir con ella para tomarla como esposa es lo que Dios realmente dijo que era un matrimonio en la Biblia. Y es lo único que vamos a ver en cada uno de los ejemplos en la Biblia, en todos. Eso es un matrimonio y esos son esposos para Dios. Y hay que notar una cosa también, que Dios les llama esposos o esposas a los que así se habían unido de esa manera en que Él lo dijo, no importando si eran del pueblo de Israel o si eran de pueblos gentiles o paganos. Para Dios eran pareja de esposos y así los llama Dios en toda la Biblia. Citemos un ejemplo de entre varios que hay. Podemos ver de repente en 1 de Reyes 11:19, dice así: y halló Hadad gran favor delante de Faraón, el cual le dio por mujer la hermana de su esposa, la hermana de la reina Tafenes. Su esposa. Dios le llama esposa y reconoce como pareja de esposos y a los que se unen a la manera en que Él lo definió y lo ordenó, incluso a gentiles. Y Dios acepta, reconoce y utiliza ese nombre y la figura social de matrimonio y de esposos, incluso entre los paganos como Faraón y otros. Y nótese que Dios usa el nombre y figura social de matrimonio o de esposos, social. O sea, para Dios ya son matrimonio y así los llama socialmente. Ya otra cosa muy diferente sería si esos que Dios llama matrimonio social o esposos sean parte de su pueblo Israel o no. O si sean parte ahora en estos tiempos de su pueblo cristiano o no. Eso es otra cosa. A parejas de esposos paganos a los cuales Dios llama matrimonio, es verdad que Dios no les escucha sus oraciones, ni está con ellos.
pero porque son paganos e impíos, no porque no sean esposos, porque Dios sí los reconoce como esposos y los llama esposos. Y a una pareja de su pueblo Israel, o ahora su pueblo cristiano, que se casa también a sí mismo a la manera igual en que él lo dijo, la manera bíblica, también Dios los llama matrimonio o esposos. Al igual que los matrimonios de paganos, también a los de su pueblo los llama matrimonio y esposos. Pero ahí sí, como son de su pueblo, a ellos sí les escucha sus oraciones y sí está con ellos. Pero de que los llama esposos, en ambos casos, los llama esposos. Y a los que son aparte sus hijos, los llama esposos y además son esposos bendecidos, pero no porque sean esposos o no esposos, sino porque son sus hijos. Y esto no solamente lo podremos ver en el Antiguo Testamento, como ya vimos con la esposa de Faraón, sino que también en el Nuevo Testamento se nos va a mencionar como a los cónyuges gentiles o incrédulos, Dios los llama también esposos. Vamos a ver un ejemplo de entre un montón que hay. Dice así en 1 Corintios 7, del 12 al 14. Si algún hermano tiene esposa, si algún hermano tiene esposa que no sea creyente, pero ya la llama esposa, que no sea creyente, o sea, que sea inconversa, y ella acepta vivir con él, no la abandone. Atención, dice, tiene esposa. En algunas Biblias, como Reina Valera, dice solo tiene mujer, pero el resto de las versiones de Biblias tienen razón al poner siempre esposa, porque es la traducción más correcta, dado que en el original griego dice guné, que significa esposa o mujer casada. Y el verso siguiente, el 13, dice, y si una hermana tiene un marido que no sea creyente, o sea, inconverso, y él acepta vivir con ella, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado. Atención, es santificado en la mujer y la mujer incrédula o inconversa en el marido, porque de otra manera dice sus hijos serían inmundos, mientras que de este modo serán santos. Notemos aquí varias cosas, mis amados hermanos. En primer lugar, está hablando de hermanos en Cristo, ahí el Señor nuestro Dios, quienes habiendo sido antes inconversos, gentiles, paganos, pues eran corintios, y teniendo desde entonces ya cónyuges inconversos, sus cónyuges, ahora alguno de ellos llega a Cristo y el otro se queda como inconverso. Notemos cómo en primer lugar Dios a ese inconverso le llama desde ya con toda claridad su marido o su esposa de aquel cristiano. Y no dice ahora tu pareja ya que llegaste a Cristo ya no es tu marido. No dice eso. Al contrario, confirma que Dios ya desde antes había tomado a esa pareja inconversa como un esposo y una esposa, legítimos ante Dios. Ya los llamaba de Dios matrimonio y esposos, aún desde antes de venir a Cristo. Y ahora que uno de ellos llega a Cristo, ese mote de esposos, Dios los sigue sosteniendo. Y punto 2, notemos que Dios dice acerca de ese matrimonio o esa esposa o esposo inconversos, que el cristiano lo puede conservar como cónyuge o marido y que Dios se lo toma como, dice ahí, marido o esposa. Primero, porque de por sí desde ya lo consideraba Dios su esposo o su esposa desde antes, como ya pudimos leer. Y segundo, pues porque cuanto más, si ya los consideraba esposos, aún siendo gentiles e inconversos, y los llama esposos, ¿cómo no los va a considerar ahora con mayor razón esposos, siendo que uno de ellos ya pasó a ser incluso su hijo de Dios, que ahora es cristiano? Y no es esto suposición mía, mis hermanos, ahí está escrito, lo puedes ver. Por eso Dios le dice al tal, si tu ya esposo o esposa inconverso no tiene problema en seguir viviendo contigo, ahora que eres cristiano y que me vas a servir a mí, contrario a lo que antes dabas culto con él, a lo pagano, si no tiene problemas en seguir contigo viviendo,
no lo abandones, porque yo lo sigo llamando tu esposo o esposa, y santifico su cuerpo incluso en ti y por ti, cuando vayan a tener relaciones, para que no sea esa una relación inmunda. Fíjense nada más, Dios ya le considera esposo o esposa. Ya a ambos los considera esposos. Y los cristianos, hombres mortales de ahora, que muchas veces se sienten más sabios que Dios, dicen que no son esposos legítimos, sino que son fornicarios, si es que no firman algo y si no tienen una ceremonia en la iglesia. A estos de Corintios, Dios nunca jamás les dijo: si tu pareja fornicaria que tenías antes de convertirte se casa ahora por lo civil, ahora que ya te convertiste, si se casa, entonces no lo abandones. No dijo eso. Si firma, no lo abandones. No dijo eso ahí Dios. Lo que dijo es: tu esposo, pero que es inconverso, pero al que yo, tu Dios, desde ya lo llamo tu esposo, si él acepta seguir viviendo contigo, no le abandones, porque yo santificaré esa unión para que no sea inmunda. Y le llama esposo. Dice Dios, si acepta seguir viviendo contigo. Nunca jamás dijo Dios ahí: si acepta la orden de tu pastor de que tiene que ir a casarse por lo civil y luego tener una ceremonia religiosa en la iglesia. No dijo eso el Señor nuestro Dios. ¿Por qué inventan mandamientos que Dios no ordenó? Y peor aún, ¿por qué llaman pecadores y fornicarios a quienes Dios les dice esposos legítimos? Y de los cuales además dice: yo santifico esa unión para que no sea inmunda. ¿Por qué los hombres dicen se tienen que casar firmando esos fornicarios entre comillas? Si Dios dijo: sigan viviendo juntos y no hay problema, yo te lo tomo como esposo o esposa. ¿Por qué? Y entendamos, mis amados hermanos, que Dios santifica ahí nada más el cuerpo del inconverso, para que pueda la persona cristiana tener relaciones sexuales con ese cuerpo y no sean inmundas esas relaciones. Obviamente Dios no le santifica el alma a ese inconverso, ni el espíritu, porque eso solo tiene que suceder si es que él se convierte a Cristo. Pero le da la tranquilidad al cristiano de que está teniendo relaciones con su esposo, al que Dios llama su esposo, aunque sea inconverso, y al cual, además, Dios dice ahí: yo santifico su cuerpo, no te preocupes, no estás teniendo relaciones con un cuerpo inmundo, porque yo soy un Dios sabio y un Dios de paz. Y no te voy a decir ahora que ya eres cristiano y que eres mi hijo o mi hija, que ahora tires a tu esposo o a tu esposa a la basura. O tienes que obligarlo a casarse por una religión que ni le interesa. O por las leyes del Estado que muchas veces al tal tampoco le interesan. Porque dice en el verso 15, yo soy un Dios de paz y a paz los llamé. Yo no te voy a dejar a ti con el estatus o la etiqueta de pecador fornicario solo porque otra persona ajena a mí, que es inconversa y que no me quiere ni conocer, o sea, a Dios, no se quiera casar por lo civil contigo o por la iglesia. Yo soy un Dios santo y de orden, dice el Señor. Y soy justo, no como los hombres, que te llamo a ti pecador y fornicario solo porque otra persona esté pecando, o sea, tu cónyuge inconverso, y sea él el que no quiere conocer de Dios ni saber de casamientos o ceremonias civiles. Te dice Dios en Corintios: yo llamo a tu cónyuge tu esposo, y te digo, lo santifico en su cuerpo, para que estés tranquilo o tranquila. No lo abandones, no lo abandones. Y ahora resulta que hay infinidad de iglesias y de pastores que les dicen a los nuevos cristianos que si su cónyuge no se quiere casar por lo civil y por la iglesia, que entonces ese cónyuge inconverso está dejando al cristiano automáticamente como fornicario y que por lo tanto mejor debería de abandonar a ese cónyuge inconverso. Tengo cientos de testimonios de personas que me preguntan si de verdad deben de abandonar a su cónyuge inconverso. Y el cual, de hecho, no tiene problema con seguir siendo esposo de la persona cristiana, ni tiene tampoco problemas en seguir viviendo con esa persona, como dice Corintios 7. Aunque es verdad que tampoco quiere casarse con lo civil, ni por ninguna ceremonia de ninguna índole. Y luego me preguntan si es verdad que deben de hacer eso de abandonarlos, ya que en sus iglesias los pastores les han dicho: entonces abandónalo, sepárate de él para que tú no estés en fornicación. ¿Por qué se atreven los hombres que supuestamente dicen ser de Dios a contradecir expresamente a Dios lo que él tajantemente ya había dicho con toda claridad en Corintios 7?
que el cristiano no abandone a su cónyuge inconverso si es que aquel no tiene problemas en seguir viviendo con la persona. Los supuestos hombres de Dios contradiciendo a Dios en su palabra, diciéndole no. Tiene que ser a fuerza como lo decimos nosotros, no como lo diga tu palabra. Se tienen que casar por lo civil, dicen ellos, y también por ceremonia religiosa. O de lo contrario, los llamaremos fornicarios. Y además, encima de todo, no los vamos a bautizar, ni a darles la cena del Señor. Ay, Dios mío. Mis amados, miren, yo entiendo que hay muchos hermanos que han tenido todos estos errores de doctrina por tradiciones y por no leer la Biblia, y solo porque andaban por ahí un poquito errados y ya. Bueno, los tales quizás ya solamente entendiendo estos argumentos netamente bíblicos comprendan y se vuelvan del error y ya les sea de edificación. ¡Qué bueno! ¡Gloria a Dios! Ya. Pero también sé que hay muchos falsos cristianos que solamente son contenciosos y tristemente muchos de ellos son pastores, que no obstante que les damos todos estos argumentos tan claros y tan bíblicos y contundentes, quieren a fuerza seguir insistiendo en su error por falta de humildad y por falta de temor y de amor a Dios. Muchos de ellos van a estar en los comentarios del video repitiendo las mismas preguntas que ya se explicaron en este video y los mismos argumentos errados que tenían ellos y que ya se derribaron con contundencia en el video anterior. ¿Por qué? Bueno, quizás porque no les gusta la verdad y porque se dan cuenta de que no tienen argumentos. Pero por falta de temor a Dios, ellos no quieren entender los argumentos y comprender la verdad y aceptarla. Y como siempre, muchos están en los comentarios repitiendo una y otra vez versículos como ¿no sabéis que los fornicarios no entrarán en el reino de Dios? O cualquier otro versículo que hable sobre fornicación. Pero además lo harán sin haber visto completos los videos de los que están comentando, porque no les gusta aprender, solo les gusta necear y contender, quedándose siempre ellos en sus mismos errores porque no les gusta aprender Biblia y se ponen a pelear contra Dios y contra su palabra. Repiten los mismos versículos sobre ¿qué no sabes qué son los fornicarios? Bueno, en deshonestidad no quieren aceptar que los que no saben son ellos. En deshonestidad y mentira delante de Dios no quieren aceptar que ellos no leen Biblia, que ellos tienen 20 años de cristiano o 5 o 7 y no han leído Biblia ni una sola vez completa. Y si alguna vez leyeron por ahí una vez, ya no se acuerdan de nada y aún así están hablando de lo que no saben. Pero eso sí, quieren sentirse maestros diciéndole a los demás qué es un fornicario cuando ni siquiera ellos lo saben en la Biblia, contradiciendo con esto a Dios mismo. ¿Qué no pueden entender que una cosa es ser fornicario según sus propias definiciones inventadas en sus mentes y otra cosa muy diferente es ser fornicario según Dios en la Biblia? ¿No pueden comprender acaso todos esos versículos, pasajes y contextos que estamos mostrando en donde para Dios no es ningún fornicario alguien que toma mujer y se va a vivir con ella para llamarla su esposa y que ser fornicario es otra cosa muy diferente en la Biblia, lo cual ellos ignoran para su propia vergüenza? Y ojalá que solamente quedara en esto, mis hermanos, pero tales personas son las que están señalando y acusando a todo mundo como pecadores, haciendo tropezar a los hijos de Dios que recién llegaron a Cristo y que además tienen un cónyuge inconverso que no quiere saber de bodas o de casamientos civiles. Y a estos cristianos, por esta circunstancia, luego no los quieren aceptar en las iglesias y los llaman pecadores o fornicarios, o no los quieren bautizar durante 10 o 15 o 20 años, solo porque no han solucionado su supuesta falta disque de fornicación. Ese es el problema, los tropiezos que causan a los cristianos nuevos en la fe. Porque si los que quieren estar en el error a fuerza solamente quisieran condenarse a sí mismos, bueno, pues ya, es cosa de cada quien, ¿no? Pero no, andan condenando y haciendo tropezar y haciendo caer de la fe a otros que no tienen culpa de sus necedades y sus tradiciones de hombres. En la actualidad, mis hermanos, todo mundo viene hacia Cristo teniendo problemas de matrimonio, de divorcios y cosas así, porque todos venimos del mundo. Y ya cuando llegan a Cristo les quieren imponer cargas que Dios nunca jamás ha puesto, tales como que tienen que volver con el antiguo esposo, o que si se divorciaron antes cuando eran del mundo, les dicen entonces que ahora nunca más se podrán casar, que dizque porque con esa fornicación nueva, o sea, boda, quedarían en adulterio para siempre y quién sabe cuántas cosas más les inventan. Cosas que no están en la Biblia. Ahora, por supuesto que Dios sí condena el adulterio y sí condena la fornicación, pero como ya vimos en el video pasado, una cosa son los fornicarios, como los dice la Biblia y que los indoctos ignoran,
Y otra cosa muy diferente es que quieran llamar fornicarios a matrimonios verdaderamente bíblicos que se unieron a la manera verdaderamente bíblica, como Dios lo dijo, dejando ellos casa, padre y madre, yéndose con su mujer, tomándola por esposa y haciéndose una sola carne con ella, y que son un matrimonio estable y para siempre y con hijos y nietos delante de Dios, y a los cuales hasta el bautismo les niegan por sus doctrinas de hombres. Y esos temas, mis hermanos, son los que vamos a tocar en los videos que siguen, tanto la negación del bautismo por falta de un papel firmado, así como el tema qué es realmente la fornicación, pero en la Biblia, y qué es realmente la unión libre, pero en la Biblia. No se los pierdan, mis hermanos. Por el momento yo me despido. Recuerden, soy su hermano el pastor Martín Bonilla. Están en la Biblia, dice así.